buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015. Ya es tiempo de que empiecen a trabajarse en el asunto. Muy buenos días, lunes 29 de junio de este 2015. Gracias por estar en Verdades y Mentiras, transmitiendo desde Tijuana para Baja California a través de la señal del canal 176 de la empresa Cable Más. Mis compañeros de conducción, Ramón Castorena, José de Jesús Pantoja. Buenos días, amigos. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Ramón? Gracias a Dios es lunes. Sí, yo espero que hayan tenido de verdad un buen fin de semana. Yo lo tuve, yo me la pasé muy a gusto. Venimos muy recargados de baterías para comentar con nuestros amigos televidentes, con quien nos permite el favor de su atención, de su compañía, pues lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas y que tiene efectos sobre usted, sobre nosotros, en hablando de sucesos, de noticias, de eventos importantes. Ramón, vamos a empezar ahorita. Yo creo que lo primero es así cuando te levantas y el santoral, ¿no? Así que ya es clásico el saludar a los amigos que... Cumpleañeros del día de hoy. Vamos a mandar un saludo a Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, que es el vocal ejecutivo del IFE en San Luis Potosí. Y por allá nos ve. Un saludo, maestro, amigo, compañero. También cumpleaños Paola Palacio, para acá, Armando Rascón, que es un buen elemento de la Policía Municipal, Efrem Beas. Y sabes que vamos a felicitar sobre todo a los viajeros que iban en el vuelo 003 de Aeroméxico, que ese es un vuelo que salió ayer de la Ciudad de México rumbo a París. Tuvo una alarma de incendio y es hora que todavía aterrizaron de emergencia en Irlanda. Para más señas, es el avión en que nuestro amigo Ramón Castorena viajó a la Ciudad de Luz. Es el mismo avión. Y ese avión andaba haciendo un recorrido. Ese avión había tenido un aterrizaje de emergencia en las Islas Azores hace 3 semanas. Que dejaron azorados a los pasajeros. Los dejaron azorados. Tuvo que ir un avión especial a rescatarlos a las transbordar ahí. Y se me hacía raro porque nos habían mandado un avionazo, ¿no? Eso de ese tipo para la ruta de lujo, supuestamente, ¿no? México-Tijuana, pues que lo andaban calando, pues. No. Fíjate, lo andaban probando después de que oye, qué bueno que es. Apúntale bien el número para que lo revise. Usted que viaja constantemente. Al ratito les doy el número de matrícula para cuando lo vean se bajen. Es un avión muy bonito, pero que salió defectuoso. Sí, y cuidado. Es el Dreamliner que le llaman. Es el 787. Fíjate que yo soy muy miedoso para los aviones. Yo a lo mejor en mi otra vida me morí cayéndome de una azotea porque me dan miedo las alturas. Al único avión que sí no titubearía en subirme sería el que compró Peña Nieto. Es el mismo. Es el mismo tipo de avión, más modificado. Nada más que el de Peña Nieto que compró Calderón y se lo va a disfrutar. Sí, lo va a disfrutar Peña Nieto. Es un avión igualito, es un Dreamliner. De 4 motores, ¿verdad? No, de 2. Un Boeing 787. Sí, pero creo que traen uno de refacción en la cajuela. Es el mismo. Mismo tipo de avión. Sí, siempre las primeras versiones de los aviones salen con problemas, nada más que si no funciona y se te para en la esquina, pues no hay problema. El problema es que te vayas a caer de arriba. Pues, sí, pues sí, está cabrón. Como aquel DC-10 famoso que habría, ¿te acuerdas? El DC-10. Pues ahí vieron. Yo creo que pues esperemos que los pasajeros que están varados en Irlanda hayan salido bien. Es una noticia que apenas está fluyendo. Porque sí son buenos sustos, cuando el avión te empieza a un aterrizaje de emergencia, te empiezas a imaginar cosas que cuidado. La verdad que sí. Sí, yo recuerdo en una ocasión. Y el fin de semana estuvo bien colorido, ¿no? Sí. Oye, es cierto, un desfile, tú decías que marcha, no, dicen, no es marcha, es desfile. Es un desfile, una manifestación de la comunidad lésbico-gay que en especial estuvieron celebrando este fin de semana la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el sentido que ha determinado que son legales las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Fíjate que esto ya se ahorita que mencionas, teníamos anotado este tema en el guión, lo tenemos hasta el final, pero ya que lo mencionas. Hay fotografías ahí, ¿no? Sí, de la marcha o el desfile
lésbico, que por cierto ahí en el restaurante Bresca se quedaron sin personal porque se unieron a la marcha, ¿no? Sí, por ahí pasaron. Sí, con razón. Sí, por ahí pasaron, ahí tomamos un Dije, vehículo. oye, pues ya tuvo que hacer la Ramona ahí de mesero y de cocinero y eso porque se fueron a la marcha. Se nos fue el personal. No se crean, son amigos todos ellos, ¿no? Nada que ver. Sin embargo, en Estados Unidos lo han celebrado con mucho gusto. Con mucha más pompa. Y en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo mismo ya hace algunos años, solamente que si, por ejemplo, una pareja del mismo sexo va al registro civil a contraer matrimonio, pues le sacan tarjeta roja, no obstante que la Suprema Corte de Justicia ha externado la constitucionalidad del acto jurídico. Pues fíjate que, bueno, eso ocurrió en México, donde ya hay el ordenamiento legal de la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos ocurrió lo mismo. También la Suprema Corte de Justicia determinó que son procedentes, son legales los matrimonios de ambos sexos. Y allá en Estados Unidos, al igual que en México, la Iglesia Católica pegó el grito, puso en el grito en el cielo. Y aquí comentamos hace un par de días cuando te ausentaste, de que obispos, sacerdotes encabezaron marchas de protesta, y lo mismo están haciendo en Estados Unidos, no en marchas, pero sí protestando la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, que ya calificaron de trágico error la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de Justicia, que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pues vivimos en una sociedad llena de tragedias, como también trágico es que el seno de las iglesias se den los eventos que nosotros conocemos. Sí, hombre. Entonces, sí, como que no hay mucha autoridad moral para pretender. Yo pienso que mientras sea una cuestión de integración social, debemos todos de estar unidos. Además, todos tenemos el derecho a la igualdad, el respeto a la individualidad. Claro. Nuestro amigo Pantoja en ese terreno, así lo ha manifestado, es un poco más conservador. Sí, definitivamente. Pero aquí la cuestión es, viéndolo o tratando de verlo de manera objetiva, es algo que existe, que no puedes negar. Así es. Y que el desconocer los derechos como seres humanos de estas personas, pues es ir también en contra de la naturaleza. Así como quienes se oponen consideran que la homosexualidad es algo que va en contra de la naturaleza. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo cuándo? ¿Quién dijo pues eso? No recuerdo yo muy bien ahorita, pero... No, pero yo veo que hay mucha gente. Yo debe haber estado muy chiquillo que no recuerdo. Siempre ha sido un tema polémico. No, lo que pasa es que, por ejemplo, haz de cuenta que llegas tú con la pareja al registro civil y te dicen que no. No obstante que hay un criterio, ya hay jurisprudencia en el sentido de la constitucionalidad, te obligan a que tu trámite, como los chicos de Mexicali... ¿Ya lleves entre los requisitos? No, te obligan a irte al amparo y tienes que agotar un juicio sobre algo que ya hay hay un criterio de constitucionalidad. Sí, no, también te violan los derechos humanos cuando un oficial del registro civil pues te niega el derecho que tienes a contraer matrimonio. Porque de hecho precisamente esa fue la decisión de la Corte de México, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, de decirle al juez, tienes que otorgar el amparo a quien te lo solicite en estas circunstancias, ¿no? Y el juez del registro civil se la saca diciendo sí, pero la ley no ha sido cambiada y aquí... Sí, eso ocurrió precisamente en el caso que comentamos y también aquí en Playas. También. Acuérdate que hay una ceremonia de matrimonios colectivos donde entre los solicitantes fueron al menos 10 parejas del mismo sexo, y también la encargada del registro civil de la delegación de Playas dijo, pues yo me dispensan, pero yo aquí tengo el ordenamiento que la ley no lo permite, la ley de Baja California. Uh-huh. Entonces yo necesito que esta ley me la modifiquen, y entonces hablamos de eso. Entonces lo que va a pasar es lo que tú dices, van a llegar con su solicitud de matrimonio y van a llegar con su amparito ahí por un lado. Así es. Bueno, entonces dejemos eso de los escabrosas. No salieron las fotos, pero pues ni modo. Sí, hombre, despierten a Eric. No, es que había unas fotos de la Casa Blanca con el Rainbow. No, y aparte tenía la marcha, ¿no? La marcha. El desfile, ¿y dónde te quedaste se quedaron sin empleados ahí en Bresca? Sí, en Bresca. Se ven todos los empleados saliendo, corriendo. A ver. Ese es el edificio en Nueva York, ¿cómo se llama? El Empire. El Empire State. A pesar de que ya no es es la Casa Blanca, mira cómo la dejó Obama.
No, sí, no, está pesado el amigo. Y las cataratas del Niágara. Cataratas del Niágara. ¿Y esto fue también en función de eso? Sí, la celebración. Sí. La celebración, mira, hasta la cascada también tiene lo suyo. Y en el DF, más de 20,000 compatriotas se con unieron, preferencias de ese tipo. se fueron a la marcha. Pues, la verdad, ¿Cuántos eran aquí, Ramón? ¿Cómo cuántos eran los que iban aquí en pues, Tijuana? arriba de unos 1,500. En México, según datos, Y muy eran contentos. 30,000. Porque te acuerdas, hubo una época aquí en Tijuana, si no mal recuerdo, allá en la época de que gobernaba Tijuana don Carlos Montejo, donde hubo una polémica fuerte en ese sentido, y alguien de esa comunidad salió y dijo, nomás pónganle, y empezamos a decir nombres de gente que pertenece De su gobierno. que pertenece a nuestra agrupación, y verán. Y se quedaron callados. Y todo el mundo se silenció. Pues hay que celebrar, pues todo lo que sea convivencia, ¿no? Sí, no, digo, Convivencia, tolerancia, igualdad y justicia son conceptos que hacen mejor a la sociedad. Y si yo no te molesto tus preferencias sexuales y yo no molesto a los demás. Mira, yo creo que no hay una frase que mejor enmarque esto que la que nuestro prócer Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, y ahí mete lo que quieras. Así es, ¿Verdad? Así que por ese lado no hay mucho que hacer. Bueno, vamos a otro tema. El caso del incendio en la casa esta de Retiro, en el asilo Hermoso Atardecer, sigue dando de qué comentar. Ya sabemos que este incendio provocó que 17 de los 44 adultos mayores que pues residían en esa casa de Retiro perdieron la vida a causa de este incendio, que todavía, por cierto, no se confirma o no se define que sí fue provocado, que sí fue deliberado. Pero mientras tanto, de estos 17 adultos que perdieron la vida, al menos 12 de sus cuerpos permanecen allí, Ramón. Nadie ha ido a reclamarlos, Jesús. Lo más seguro es que no sé si haya un término para mantener todavía los cuerpos en custodia en espera de que se presenten a reclamarlos, pero todo parece indicar que se van a ir a la fosa común. Entonces, una cosa, pues, salvo su mejor opinión, es terrible, es lastimoso que hasta en el último momento de su vida tengan que permanecer solos, ¿no? Oye, hijo, Ramón, fíjate que me inquieta una situación que nos invita al análisis. Fíjate, si había 44 y de estos 11 no tienen familiares que los reclamen. 12 son. 12, fíjate, es más del 25%. De 17 difuntos, 12. solamente 5 fueron reclamados. Así es. Entonces quedan 12. Entonces, de esos 12 no reclama nadie, ¿verdad? Sí, y si hay 44, el 12 pues es el 25% de los que sí reportan familiares, y el 75% de los viejitos están completamente separados. Fíjate, esto sí nos invita pues a la reflexión de cómo cuando está uno viejo lo abandonan a su suerte. Y no hay programas sociales, porque estos señores estaban ahí, hombres y mujeres, en el total desamparo. Pero sobre todo, fíjate, había que fomentar la integración familiar, el respeto a los viejos que ya dieron su vida, su trabajo, los sacaron adelante, y que vayan y los entreguen ahí para quitárselos de encima, a su suerte. Yo creo que sí se necesita ahí pues una reflexión, un mecanismo de fomentar más ese respeto a los padres, a los viejitos que les dieron vida, en fin, ¿verdad? Independientemente de que pues con todas las deficiencias que dicen que tenía este asilo, pues al menos hay algo en donde, un techo, comida para que puedan estar los últimos días de su vida. Pues está de verse y de analizarse esta situación, que yo a mi juicio la veo muy crítica, pues ese abandono en el que estamos sujetos los viejos. Pero además no hay extracto social, porque es que Pantoja ya la dice como no, ya me está llegando. Ya dice como parte interesante. Sí. No, estaba viendo yo ahí las declaraciones de uno de los habitantes de ahí, que ya estaba en ese lugar, de 62 años de edad. Entonces yo dándole pluma ahí, pues es como 5 años más grande que yo nomás. Yo ya ando en eso. Ya está uno candidateable en eso, pero anda uno, es que forma parte de un régimen social que tiene un grave rezago,
no hay planes así. Bueno, el DF, López Obrador hizo el de los viejitos, ¿no? Sí, el famoso, sí, el apoyo que ellos de 1,000 pesos para el viejito. Entonces, un hombre solo viejito, 1,000 pesos de algo le sirve. Pero fíjate, yo creo que son cosas de la modernidad, porque tradicionalmente yo soy de Michoacán y allá nunca se ve esto, lo que decía ahorita Jesús. Allá, bueno, ni siquiera está discusión el hecho de que alguien se vuelva viejo, pues se queda en la casa. Ahí se muere. Se queda con la familia. Sí. En mi familia igual. También igual, yo no había visto esto. Y luego yo ya estoy viendo que, bueno, pues ya tengo mis añitos, que luego la tendencia fue a pasarlo de una casa a otra. Y ahorita pareciera que pues ya nadie lo quiere, ya nadie quiere a los viejos y a ir a recluirlos. Porque, a ver, corríjanme ustedes, pero tengo entendido que en casa de asilo Hermoso Atardecer pagaban las gentes por mantener ahí a sus viejos, porque entre los que reclamaron a los fallecidos, estos 5, fueron sus familiares, ellos estaban aportando, y también tengo entendido que los otros fueron reubicados, la mayoría regresaron a sus hogares o a los hogares de sus familiares. O en otro... no, que yo sepa, no están en otro asilo, O sea, la mayoría se fueron como lo recogieron familiares, lo cual quiere decir que sí tenían muchos de ellos, no de los muertos, que estamos hablando de que 12 de ellos no los han reclamado, pero de los que están vivos, sí muchos de ellos se fueron con sus familiares. Entonces quiero pensar que sí es cierto eso de que aportaban una cantidad extra o X para tenerla ahí, como lo hacen en Estados Unidos, en los países civilizados o del primer mundo, que pagas los mismos jubilados de su pensión, aportan ahí y ahí tienen unos lugares donde los atienden, les dan todos los cuidados que requiere un adulto de determinada edad, y pues todo el mundo feliz. Aquí en Tijuana yo recuerdo a Federico Valdés Martínez y su esposa Carmen Aida Palazuelos de Valdés. En ese trienio se organizaron y se fundaron, y el ayuntamiento puso a funcionar las casas de la alegría, que es la casa de los viejitos. No son asilos, pero eran centros de atención integral. Había servicio médico, dental, psicológico, pero sobre todo un área de entretenimiento, y los viejitos ahí todavía van, se entretienen, bailan, cantan, hacen manualidades. ¿Están vigentes todavía? Sí, están ahí. Lo que pasa es que después de Federico Valdés no volvieron a abrir. Sí, de manera oficial ya no hay apoyo, pues. Ya creo, no sé si estén como programa social, pero sí existen todavía. Pero los gobiernos no lo tienen como una política social. Y si bien es cierto, no son unos centros como el que se incendió, pero sí son centros de entretenimiento, centros de esparcimiento, en donde pues tienen la oportunidad de la convivencia y la distracción. Sí, alguien aquí en Rosarito, precisamente en la gestión anterior, la de Tito Robles, fue uno de los puntos que habría que aplaudirle a la esposa del Tito, a Carla de Robles, que le dedicó muchísimo a este tema de los adultos mayores. Y hacía eso, no asilos como decimos aquí o casas de retiro, sino reuniones, creo que una especie de clubes. Sí, de la alegría. Exactamente, donde iban y mínimo una vez a la semana convivían, el DIF les aportaba pues el pastelito, la música, etcétera, y los veías felices. O los sacan a pasear. Así es. También. Sí, porque hay gente que nosotros, ya somos de la tercera edad, pero todavía no tenemos necesidad de que... Segunda y media, yo soy como de la cuarta. Todavía no tenemos necesidad de que nos saquen a pasear, podemos irnos solitos. Ya vieron a Ramón, y se fue el ejército. Oye, pero fíjate el 003, ¿cómo decías? No, ese es el de Aeroméxico. No, yo me fui por Estados Unidos, más barato. Oye, pero fíjate, estábamos hablando de que de 17 reclamaron 5. Hablando de migrantes, es algo espantoso. No, ahí está criminal. Miles y miles de compatriotas centroamericanos, sudamericanos que mueren en el camino y nadie los reclama. Sí, eso es otro tema terrible. Bueno, ahí están las largas filas de cruces que hay ahí en la frontera. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos con usted.
concepto básicamente es manejar el café en toda su ampliación, comida, bebida. Sí, es sacar el café de su contexto tradicional de la taza y pasarlo hasta los platos, y no nada más en postres, sino en comida. Mis platillos favoritos viene siendo el sushi y café. Muy parecido al que conocemos, al normal, pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. Hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? Nosotros sí sabemos. En Sassoon Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumplas. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y talento. Que nada detenga tu desarrollo profesional. ¿Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan? Te esperamos. Bien, continuamos. Fíjense que otro de los temas que sigue siendo de actualidad y que tiene vigencia aquí en nuestro estado en particular es el caso de Anastasia, esta muchacha de ascendencia rusa, Anastasia Levchenko-Masney, que está acusada de asesinar a su madre y a su hermana. Ahora resulta de que después de, ya sabemos, el viernes lo comentamos aquí, no alcanzamos a dar la noticia porque fue por la tarde cuando el juez que conoce del caso decidió someterla a juicio declarándola formalmente presa. El abogado de ella, no quiero dar ni siquiera su nombre porque ya no lo merece este muchacho. Hasta quiere ser alcalde. Sí, no, por eso te digo, o sea, ya vimos que no es el altruismo ni la justicia lo que lo mueve, sino su interés personal. Él ya sacó, recordemos que para defender o tratar de justificar la confesión de la muchacha, él dijo que la habían torturado y la habían hasta violado. Ahora, después de que fue declarada formalmente presa por la juez Ruth Elizabeth Cruz, que conoció del caso, el abogado de Anastasia dice que buscará el amparo de la justicia federal y casi simultáneamente de la parte de la Procuraduría General de Justicia se mencionó que se está investigando la posibilidad de que esta joven presuntamente asesina haya tenido un cómplice en la ejecución de los crímenes, muy específicamente en el espacio donde se supone que descuartizó los cuerpos. Pues José María González, que es su procurador para este tipo de eventos en la ciudad, pues dijo que se habían hecho las investigaciones en torno a las aseveraciones de Anastasia y no le encontraron congruencia alguna, una serie de contradicciones en las que cayó Anastasia, por lo tanto el dicho de ella, no probado, que había sido víctima de tortura y de violación, pues se va a quedar precisamente como lo es, en el mero dicho, toda vez que la Procuraduría no ha encontrado elementos para fortalecer pues el dicho de la joven, de esta joven, ¿no?
Y como tú dices, el abogado de ella, ya no vamos a decir el nombre porque... Sí, porque está haciéndose publicidad, pero creo que de muy mala manera. Yo le dije, Ramón Jesús, o sea, se me hace de verdad, si se me permite el mismo, usando el término ahí, se me hace criminal que utilice un crimen para hacerse publicidad. No, espérate, yo le decía a Pantoja que una golondrina no se verano. Y este tipo, este abogado, pues saltó a la fama, a la palestra, sí, con un par de asuntos. O sea, pues imagínate cómo estaríamos de amolados los tijuanenses si un sujeto que tiene o lleva 2 asuntos sonados, porque él los hace sonar, tiene el merecimiento suficiente para ya aspirar a la política. Por supuesto que en el gremio de los abogados nos reímos. Sí, no, pues eso, tienes que reír, hombre. Pero además a esta joven le han dictado el acto de formal prisión. La Procuraduría tiene más de 21 elementos de prueba y pues la joven esta va a estar sujeta a procesos sin derecho a fianza, y lo más seguro es que allá cuando hayan transcurrido unos 50 años de edad, que ella tenga 70, probablemente la vayamos a ver salir de ahí. Sí, porque además Jesús ya también intervino la embajada rusa en México. Qué bueno. Ya ofreciendo asesoría legal. A ver si no nos pasa con la francesa. Con la ándale. ¿Te acuerdas? Que va a resultar que le vamos a pedir disculpas. Pero de la francesa fue diferente, porque ahí lo que le hicieron es un montaje. Sí. Lo que pasa es que ya que las tenían en la cárcel y ya que estaban detenidos, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer como que los detenemos de nueva cuenta, y los volvieron a llevar a donde estaban. Y la reconstrucción de hechos lo filmaron como si hubiera sido la operación de captura. Qué astutos. No, qué desgraciados. Por eso precisamente abogados como que estamos hablando se aprovechan de ese tipo de cosas para luego saltar. Pero es el mismo que le clavó la inocencia al muchacho al acusado del cual andábamos. El acusado de matar al oficial Jáuregui de la policía municipal, que ahí fue el abogado pues cobró notoriedad. A diferencia de ahí, pues ya están suspendidos los policías y hay una serie de investigaciones. Hay una investigación. Pues fíjate, Ramón, que pues la juez Ruth, del juzgado quinto que conoce del caso, pues ya le dictó orden de formal prisión. Auto de formal prisión, sí, pues ya con sus 21 elementos comprobados que lo acreditan como tal, ¿no? Y además ella estaba confesa. Entonces, pues no hay riesgo, no hay mentiras aquí en este asunto, pues está todo claro, ¿no? Ahora, el otro asunto es que sí me causa la atención es cómo una muchachita de escasos 19 años puede, después de asesinar a su madre y a su hermana, descuartizarlo sola. Sin duda alguna que aquí hubo quien le ayudara, a mi juicio muy personal, porque ni el temperamento, ni sus fuerzas, ni su calidad no le ayudan a una muchachita sola. Pues no ser que esté muy loca. Pues imagínate nomás quién comete pero quiero hacer un acotamiento. Yo voy a acotarlo, señor Pantoja. Por ejemplo, los 21 elementos de prueba que ha aportado la Procuraduría no la condenan, porque están diciendo ya nos basta con eso, ¿no? Hay que ver la defensa, a ver qué es lo que dice. Ella tiene derecho a un proceso, a un juicio imparcial, ¿no? Porque si nos fuéramos así de que no, pues ya no hay duda, como dijiste, entonces pues ahorita si estuviéramos allá ya la estuviéramos en los países árabes ya le vieron mucho la cabeza. No, pero lo que dice Pantoja pues también tiene cierta lógica. En eso se basan, precisamente en eso, en que la constitución física de ella, porque no es fácil desmembrar un cuerpo contra lo que se pueda pensar. Y que los cortes estaban perfectos. Y más si se hace con un cuchillo de casa, un cuchillo doméstico. Ser carnicero. Si ya con un y tiene su chiste tampoco. Yo he visto cómo bueno, aquí iba a ser una comparación con un idiota, no, mejor no. No es fácil, teniendo conocimientos de qué es lo que hay que hacer, no teniéndolos está más complicado. Pero dices tú que cómo puede alguien hacerlo así, bueno, pues bajo el influjo de la droga se vuelven locos, o sea, están perdidos y el caso está muy... El problema es el de la muchachita, ¿verdad? La droga. Sí, la droga, ese es uno de los elementos de la fiscalía, en este caso el Ministerio Público, para afincar, y lo que tú dices, Ramón, es cierto, el juez simplemente considera que si hay elementos
para o sea, hacer un juicio, pero en ese juicio, bueno, pues ella tiene todo el derecho de aportar las pruebas en su descargo, en su defensa, y eso es lo que va a acontecer. Fíjense que en el tema también de los crímenes, otro que junto con conmovió a Tijuana por tratarse el primero de su crueldad y de esa circunstancia tan terrible de involucrar a una hija en el asesinato de su madre y su hermana, fue el otro de un personaje reconocido en algún momento, idolatrado aquí en Tijuana, fue el primer campeón, o fue uno de los primeros campeones, el Dinamita Estrada, José Dinamita Estrada, que fue asesinado la semana pasada. Y resulta que ya las primeras investigaciones están arrojando como probable, como posible móvil del crimen, pues la práctica que supuestamente hacía este exboxeador de narcomenudeo. También se supone que era adicto a las drogas y también estaba aparentemente, según lo menciona la Procuraduría, involucrado en compraventa de sustancias tóxicas. Pues qué tristeza, ¿no? Porque una vida ejemplar echada a rodar, ¿no? Echada a rodar, de ser un ejemplo para los jóvenes, se convierte en todo lo contrario. Pues descansa en paz el Dinamita Estrada. ¿Irá a quedar en la impunidad del homicidio? Esa sería la pregunta. Pues dicen que ya tienen más o menos ubicado por dónde va la cosa, ¿no? De los presuntos responsables. Sí, pues dicen que un familiar muy cercano estaba involucrado en ello. Válgame ¿Qué Dios. tan cercano pudo haber sido como para que lo haya matado él? Su sobrino mínimo, su hijo, no especulemos. No especulemos. O sea, el estar involucrado no implica que haya sido el asesino, puede haber sido su cómplice, puede haber sido quien le vendía, puede haber sido quien le compraba, muy difícil, pero al margen de eso, bueno. Pero sí sale una línea de investigación que podía ser algún familiar, pero ya yo no me atrevería a utilizar el nombre de quién fue, porque pues la propia autoridad pues no lo hay. Sí, aquí lo lastimoso es, yo creo, el cómo cómo da vuelta la vida y cómo la naturaleza humana te hace, después de ser un triunfador, de ser de hecho millonario, hablando en términos económicos, terminar pues asesinado por cosas como esta, como el vender droga. No, y sí, y con ese estigma sobre todo. Sí, o sea, acabar tu vida mal ante la sociedad, ¿verdad? Después de haber sido una figura. Sí será así, yo por eso dice uno, yo quisiera tener lana, pero a lo mejor si se descompone uno cuando tiene lana, Ramón. No, cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Que estando en la cúspide llegas a dar es que tienes tanta lana que después de no tener mucha, y ahora qué hago con eso. Es que se meten basura y media, se atascan en el vicio. Y supongo que te salen cuates y te salen chicas y todo el mundo te está pues ayudarte a gastar la lana. Por eso hay que ir a la escuela. Que este amigo se ganó aventando demoniazos en el ring y que lo hizo de muy buena manera. Por eso, si piensas ser rico, antes primero hay que ir a la escuela, porque también los ricos también lloran, acuérdate, hay que saber, hay que estar preparados. Sí, hay que estar preparado para la riqueza, sí, ahorita vamos como decía López Portillo cuando... Sí, pues ya ves, el Donald Trump está por nadie tiene la mente corrompida. Sí, es cierto. Ya, por ejemplo, Venezuela y El Salvador ya no van. No, les platicaba que ya en México la moda es vender piñatas con la cara para que lo agarren a garrotazos, que no sirve para otra cosa. Y además le hicieron una encuesta: oiga, ¿usted por qué no quiere a los mexicanos? No, la misma rollo, no. Violadores, rateros, y lo otro. Oiga, pero entonces, ¿ha oído usted hablar de Slim? Sí, algo así. Oiga, ¿cuántos billones tiene usted? Pues dicen que 9. El señor tiene 4 veces más y fíjese, y no quiere a los mexicanos. Es superior 4 veces más que usted. Vamos a irnos a una pausa, pero antes nada más, no sé si lo vieron, les recomiendo que lo vean, que estaba una manifestación de racistas, de gente como Donald Trump, pidiendo que pararan la inmigración ilegal. Y apareció un indígena. Un tipo mexicano con una banderita. Ese es uno, no, pero luego en otro aparecía un indígena. Y dice, oigan, los verdaderos inmigrantes ilegales son ustedes, aquí nosotros éramos los dueños. Sí. Así que el área se puso, bueno, el mexicano ese también causó sensación, ¿no? Ahí con la bandera ondeándole y cantándoles al Viva México. Vamos a una pausa y regresamos. Ustedes son los...
La preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT te brinda las herramientas que fortalecen tu futuro. Contamos con maestros de alto nivel académico y gran sentido humanista. Logramos la excelencia en la evaluación Ceneval. Preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT, ahora también en Extensión Oriente. Y el concepto básicamente es manejar el café en toda su ampliación, comida, bebida. Sí, es sacar el café de su contexto tradicional de la taza y pasarlo hasta los platos, y no nada más en postres, sino en comida. Mis platillos favoritos viene siendo el sushi y café. Muy parecido al que conocemos, al normal, pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. Hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? Nosotros sí sabemos. En Sassoon Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumplas. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y talento. Que nada detenga tu desarrollo profesional. ¿Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan? Te esperamos. Esta carrera requiere del 100%, de trabajar en equipo, apoyar integralmente, defender tu visión, tu razón y sobre todo tu pasión. Dale valor a tus ideas. Tu futuro es hoy. Universidad de Tijuana. Punto. Bien, gracias. Le agradecemos que nos permita continuar en su compañía. Vamos a continuar con la emisión de este día y bueno, una de las noticias que fue impactante todo el fin de semana, Ramón Jesús, fue la determinación de la Secretaría de Hacienda de gravar con el IVA a los, pues lo que antes considerábamos nosotros como pues ¿cómo diríamos? Un alimento rápido de los pobres, de los tacos, comida rápida. De verdad es más allá de el que se grave los alimentos, ha pegado mucho el hecho cierto de que el presidente antes de la campaña, y eso había dicho al principio de año, no habrá más impuestos este año. Y resulta que sí hubo. En contraparte o en respuesta a esta afirmación de que sí hubo impuestos cuando habían dicho que no, algún personaje de la Secretaría de Hacienda decía, es que esto ya estaba, porque estos alimentos caen dentro del campo del tema de que ya son preparados y de que no sé qué demonios, y ahí te engloban, ahorita los damos si quieren o rápidamente, ¿sí? Sándwiches, tortas, gorditas, quesadillas, tacos, flautas sincronizadas, burritos, croissants, empanadas, pizzas, hot dogs, hot cakes, alitas, molletes, hamburguesas, bocadillos, sushi, tamales, sopas instantáneas y nachos. Todo lo que puedes ir a comprar en el Oxxo, en la tienda en la esquina, eso, y que pues a veces los que nos gustan, porque la sopa instantánea ya también es IVA, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas. Mira, ya está en la pantalla. Todo lo que va a aumentar. Pero fíjense, esa lista
de sándwiches, tortas, lonches, baguettes. Toda esa lista, a que no saben en dónde no está. No está en la ley como tal. Es una interpretación mala que hace el SAT. Sí lesiva. Y lo hace de una manera por demás irregular e inconstitucional. Mira. Te notifica de esos nuevos impuestos, porque son nuevos impuestos que no tienen facultades para legislar a partir de una interpretación, y lo dan a conocer a través de la página de internet del SAT, la misma que no tiene el valor para hacer publicitar una ley. Mientras no esté en el diario oficial de la Federación, no tiene ninguna validez. Aunque ya anunciaron que va a ser a partir de pues ¿cuándo? ¿De pasado mañana? Y se me fue el nombre, porque no venía preparado para el tema, pero yo no lo digo, lo dice el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el que dijo lo que tú estás diciendo. Entonces estaban haciéndole un llamado al SAT para que no le haga el loco. La verdad de las cosas, tiene razón Job, en el sentido de que el presidente Peña Nieto hizo un compromiso en enero de que no iba a haber mayores impuestos. Así es. Y deben respetarla. Yo pienso que no se han dado cuenta. Este Videgaray, yo creo que vive en otro tema, ahora que estuvo enfermo el presidente, que hubo, por una muestra de solidaridad al presidente, hubo 10 de odio a la institución presidencial, por esto. Sí, hombre, y es terrible de verdad que ocurran esas cosas, que donde debiéramos solidarizarnos todos o desearle lo mejor al presidente, algunos nos alegremos de que esto ocurra, porque es que es el colmo, Ramón, que ya también, Jesús, que esté grabado esto, de los tacos. ¿Va usted ya al Oxxo a comprarse un hot dog? De los que le venden a 10 pesos, y ya también más. Ya se me antojó. Mira, y si te costaba el equivalente a $1, 10 pesos, ahora vas a pagar 11.60. Es que mira, revela el hambre de dinero del SAT. La necesidad de la... O sea, el que tiene la necesidad de hambre fíjate, es el SAT. Ramón, un juego que además para su aplicación es muy difícil, de modo que anden la Secretaría de Hacienda con tanta gente, necesitan un ejército para corretear al jadojero, al que vende acá en las esquinas, al taquero. No, es que no es el taquero de la calle, es el que esté cautivo. Sí, son a las tiendas de conveniencia. De la tienda, y claro que los tienen fiscalizados. Eso sí. Yo te aseguro, Pantoja, que si tú tienes una cuenta de ahorros, si tú metes un cheque que te dio el regional, por ejemplo, te van a decir, a ver, Pantoja, ven para acá. Las cajeras de los bancos no saben que ellas trabajan indirectamente para el SAT. Así es. Todos estamos fiscalizados a través de eso. Todos. Desde que el secreto bancario se fue a la basura, desde que Miguel de la Madrid le dio en la madre al sistema bancario. Desde entonces, nosotros tenemos metido el SAT hasta abajo de la almohada. Por eso, para ellos es muy fácil una ocurrencia de este tipo. Pero lo que tienen que hacer es, en primer lugar, quien debe de sacar la cara al frente es el presidente Peña Nieto, y hacer y honrar su palabra, que ofreció a los mexicanos que no iba a haber un solo aumento más. Y este es un aumento de una interpretación aberrante del SAT. Sí, lo que decía él, no va a ser... Lolo, mucha gente sacó lo que tú mencionas. A ver si dejan de martillar ahí atrás, Eric, por favor. ¿Cómo vas a fiscalizar al taquero de la esquina? No, es a las tiendas de conveniencia, a los minisupers, a las tiendas de autoservicio, donde vas a comprar esto que ya viene, por ejemplo, las pizzas esas deshidratadas, ¿no? Que llevas. La comida chatarra, la maruchan, todo eso. Hoy te compras una maruchan y ya viene con el 16. No, sí, bueno. Aunque no esté preparada, lo que pasa es que con agua caliente en tu casa. Si tú te fijas, por ejemplo, en los supers ya viene incluido el impuesto y te la venden al precio que marcan. Pero ahora con esto, en este caso, te tendrían que señalar que si tú vas a comprar una pizza de esas que vienen ya empacadas, o el sándwich que viene en su paquetito, la sopa Maruchan, te tendrían que cargar ahí. Exactamente. Y es que hacen burritos ahora en el Oxxo. En el Oxxo, ¿no? Sí, no, y pues en todos lados ya venden, ¿no? Las flautitas y todos los taquitos, también en los supers, en todas las tiendas estas, como mal hecho, llamas, de conveniencia. Y bueno, está en el aire la cuestión de la promesa, el compromiso de Enrique Peña Nieto de no incrementarlos. Una encomienda más para Tirso
Líbano, si es que quiere sacar adelante al PRI o a Nancy. Nancy va a salir mañana con el discurso de que nos va a querer convencer. Lo magnífico y lo hermoso es que le hayan puesto el IVA también a esas cosas. Ella va a estar convenciendo. Sí. Ella es una fanática de todas estas cosas, por eso perdieron. Como en su momento Cris López, que salió con la barbaridad, ay, ¿de qué se quejan, hombre? Si ni pasa nada. Nomás los mediocres. Nomás los mediocres se fijan. No es que no sabía que los mediocres iban a ir a votar. No, es que los mediocres son como el 90% de los mexicanos según su visión, su óptica. Y hablando de Peña Nieto, hay la insistencia, por lo menos un sector de la población está creyendo lo que se ha difundido últimamente, de que el presidente está más enfermo de lo que realmente nos dicen. Y ciertamente el viernes el señor presidente fue sometido a una cirugía donde la versión oficial indica que le extirparon la vesícula biliar, pero hay quien piensa que no es así y no es cualquier persona. Hay un video que usted puede localizar en cualquier red, en YouTube particularmente, de Rafael Loret de Mola. Rafael Loret de Mola, este hombre que está usted viendo en pantalla, no es cualquier persona, es hijo de un exgobernador y es padre del actual conductor de Primero Noticias. Así de feo se va a poner Loret de Mola. Este es padre de Carlos Loret de Mola, con el que por cierto tienen muchas diferencias, y es precisamente por el concepto que tienen ambos de lo que es el periodismo. Bien, este Rafael Loret de Mola afirma, y lo ha venido diciendo prácticamente desde que ascendió al poder Enrique Peña Nieto, de que el presidente está enfermo, y ahorita señala concretamente que padece cáncer de próstata. Mencionamos esto porque ya este video se ha hecho, como le dicen los jóvenes, se ha hecho viral en el internet, y en asegura Rafael Loret de Mola que el presidente, por su gravedad, debe de renunciar y que ya se debe de ir pensando en quién lo va a sustituir. Aunque él menciona, Ramón, ahí sí ya se me barren las cosas, de que tiene que ser alguien, quién sabe quién, eso ya está tipificado en la ley, suponiendo o concediendo que realmente el presidente estuviera tan enfermo como este hombre afirma, de que no es a capricho ya de, corríjanme ustedes que saben más de esto, de los diputados o del Congreso de la Unión en general, sino que ya está tipificado en la ley en el caso de que por incapacidad permanente, por muerte, por ausencia definitiva del presidente, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos ido muy lejos en relación a este tema. Yo primero te voy a decir dos cosas. Primero, los dichos de oídas o los dichos que no tienen una base, no tienen una validez en materia jurídica. O sea, por mí el señor Loret de Mola puede decir misa si no tiene las pruebas. Si tú te atienes a la versión oficial. Pues es que no le puedo entender qué información puede tener Loret de Mola, cuál puede ser su fuente. Pero sí te puedo decir que a mí, por ejemplo, lo que revela verdaderamente la desgracia de este país no es la enfermedad del presidente, sino el clima de odio hacia la institución presidencial. En otros países, por motivo de una enfermedad de su jerarca, de su líder, de su presidente, es motivo de preocupación, de solidaridad, de unidad. Sí. Y aquí yo estaba viendo que en los medios, en las redes sociales, al momento en saberse de la enfermedad y de la operación de emergencia del presidente, pues prácticamente se está dando un linchamiento total. Es un linchamiento que se da al presidente Peña Nieto, que ahí en la gráfica lo tenemos en los momentos en que salió del hospital. Yo no lo veo que venga, como dice Loret de Mola. Y yo francamente, yo como mexicano, pues me solidarizaría con la situación del presidente, independientemente de quién fue. Entonces, revela una gran desunión nacional, y también revela en lo futuro, en el corto inmediato, en el plazo corto, cómo van a ser los resultados electorales. Sí, hombre,
A ver, ¿querías decir algo, Jesús? Pues yo creo que esa nota del señor Loret de Mola se me hace exagerada también. Es odio hacia la presidencia de la República y a las instituciones. Coincido, Ramón, en que no tiene base porque no es médico, a no ser que haya por ahí hurgado con su médico. Aunque lo fuera, pues no puedes diagnosticar a alguien como médico. Pero como lo menciona ahí el video, yo veo a Peña Nieto muy tranquilo y además declaró ayer, dice, me siento muy bien y ahí vienen los reyes de España, voy a saludarlos, voy a recibirlos y es... Bien la reina de España, sí, que viene muy guapa. Me integro a mis actividades normales. La reina Leticia. Sí, porque esto, Ramón, Job, la enfermedad que le achaca este señor Loret de Mola es muy delicada, la cáncer en la próstata, de eso murió Jan González con toda la lana del mundo. Medio mundo, o sea, si tienes esa enfermedad, o sea, pero yo... Es uno de los factores de muerte más ocurridos en los hombres. Francamente, yo le desearía al presidente que estuviera muy fuerte, que tuviera mucha fortaleza para rectificar en las cosas que no están bien en el país. Sí. Más que se muera o más de que se enferme mucho, yo le desearía fortaleza, porque es la única forma. Finalmente los mexicanos ya sabemos cómo masca la iguana. Oye, y ya me estoy imaginando que el señor presidente, ahora que salió, va a decir, dejen sin efecto esa solución de cobrar, y verás cómo va a subir esta cosa. Es que no tiene quien informe, no tiene quien le diga. Yo creo que el punto es ese, Ramón, o sea, si el presidente estuviera consciente de lo que tú estás mencionando, porque ahorita la voz de la gente la puede usted ver a través de las redes sociales. De odio. Y es de verdad de franca repulsa en contra de la institución presidencial, en contra del presidente. Y esto, por muy necesario que consideren las medidas que están tomando, debiera hacer reflexionar no solo al presidente, particularmente a quienes le allegan la información de lo que está pasando en el país y que obviamente no le están contando toda la verdad y lo que la gente piensa de él, porque a los actos donde va el presidente siempre tratan de ocultar, de tapar a aquellos sectores, a aquellos grupos que van a protestar y le muestran una cara que no es la de mucha gente al presidente y que se puede reflejar, como dice Ramón, en muestras incluso, esto es grave, de odio, ya ni siquiera de inconformidad, de desacuerdo, sino de franco repudio a la medida y a la institución y en este caso a la persona de Enrique Peña Nieto, que como tal debiera merecernos todo el respeto, toda la consideración, independientemente del eco como presidente haga. Pero pues así están las cosas y esto debiera de mover a la gente que está cerca de él y muy en particular a la Secretaría de Hacienda, que es la que está pegando con todo, a lo mejor es por instrucciones del propio presidente que esto está ocurriendo, pero definitivamente estos temas, y por eso cobran relevancia, aunque no tengan ninguna base, como estás mencionando, Ramón, el caso de Rafael Loret de Mola, que insiste en que está enfermo, pero que encuentran eco, porque es una manera, o es el argumento, el pretexto que da pie para que aquel que se siente inconforme, dolido con la política presidencial, saque todo el coraje, y en este caso hasta el odio en contra del presidente. Exacto, así como lo retratas, así es. Entonces, ahí sí, el presidente pues está rodeado de gente que no le está ayudando. Igual así se me hace muy similar el odio que le tiene Bernabé Esquer a Bustamante, ¿no? Afortunadamente me gustó mucho la declaración de Jorge Astiazarán, en el sentido que él no le entraba al tema, ¿no? Oye, pero él dijo trabajo mata grilla, eso es lo que dijo, ¿no? Ese es aquí en nuestro entorno, pues aquí en Tijuana, y de verdad, ¿qué saca? Para empezar, ¿qué demonios es esto de la sindicatura social? Que tan efectiva ha sido que ya la quitaron, o sea, ya para el próximo trienio ya no existe. Se lo dijo Bustamante y le dolió mucho a Bernabé. Bernabé Esquer presume que ahora sí se va a ir a fondo en tres temas, en el de la 8, ya en el Congreso le dijeron, es un tema cerrado. En el otro de las luminarias es un tema también que ya está concluido, o sea, está en un proceso de un litigio. Esquer no va a poder aportar absolutamente nada. Pero es que además ni siquiera es de su competencia, Ramón.
O sea, en tal caso sería la sindicatura, el síndico procurador quien debiera... Es que no tiene ninguna facultad de nada. Bueno, no tiene facultad ni de hacer un campo ¿Sabes de qué? golf. Me da la impresión de que Esquer pareciera estar peleando con el abogado de la muchacha esta Anastasia, para también ser alcalde. Claro, está haciendo eso. Nada más que se equivocó, porque con don Carlos lo busca y lo encuentra. Sí, no, don Carlos se ríe. Hablando precisamente de ser aventurados en las opiniones y eso, de que dices tú, ahí se va a aventar a fondo y dices tú, hijo de la ¿qué va a hacer, no? Este cuate con la espada así, la pared, qué fregados, ¿no? Es puro ruido, pues, y porque ni tiene las facultades, ni tiene los elementos. Si los tuviera, no tendría que anunciarlos, los tendría que decir. Lo que sí tiene es un hermano compadre del presidente municipal y que es director de la estancia municipal de infractores. Fíjate que yo le voy a decir, como en alguna ocasión le dije a un regidor, le dije, ¿sabes qué? La neta, yo lo único que te envidio es tu salario, cabrón. Porque no haces ni madres y te la pasas aquí campechanamente. No hace nada. A ver, ¿cuántas quejas crees que tenga la policía municipal? Que le corras, pues son del resorte de este tipo. No, hubiéramos de preguntar cuántas quejas hay de él. Y de él. Eso es lo que no, eso es lo que ha resuelto. Sí, no, exacto, eso es lo que no tiene facultad. Bueno, no tiene calidad moral. Primero que nos dé un informe de qué es lo que ha hecho él. No, además estaría bueno ver eso, a dónde quieres ir al fondo, porque me da la impresión de como que se va a aventar a un pozo, y estaría bien que lo hiciera. Pero ¿sabes qué? Lo malo de esto es que jala al presidente Estiezarán. Yo estoy seguro que el presidente Estiezarán no está metido en la bronca esta, pero lo mete. Y ya sabe ¿cómo se llama? El síndico social, Bernabé Esquer, pues que si quiere hacer show, que lo busque de otro lado, porque con Bustamante se va a topar. No, además hay algo bien claro, pues, o sea, dice, no sé si se valga esto en política, porque es lo que menos se practica, pero la lealtad, el agradecimiento, y si alguien ayudó a Estiezarán para que consiguiera el triunfo, fue justamente Carlos Bustamante. Vamos a dejarlo en eso y vamos a ver hasta dónde se va este tipo al fondo. Ojalá me gustaría que se fuera al fondo, pero del canal, ahí de aquí, no sé. O del mar, allá por Rosarito. No tanto, no, porque a lo mejor sabe nada. No, de aquí nos vamos a reír, compañeros. Sí. Muy bien, gracias, de verdad, gracias por su atención. Nos tenemos que despedir, es principio de semana, nos vemos mañana martes de 10 y hasta las 11 de la mañana aquí, en Verdad y Sin Mentiras. Ramón Jesús, gracias a usted, que tenga muy buen día. Gracias, amigo. Buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, ya es tiempo de que empiecen a